Seguimos en vivo acá en Mañana Sí. Hace un ratito analizábamos qué es lo que podía llegar a pasar con el DNU y con la ley Ómnibus en el Congreso. Ley Ómnibus que tiene más de 600 artículos y que en este programa fuimos desgranando de a poquito qué significaba cada una de esas modificaciones. Y este es el momento de la cultura y para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con Diego Berardo, el gestor cultural y exdirector del Centro Cultural San Martín. Muy buenos días, Diego. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Hola Lucía y Jorge, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Antes de entrar puntualmente en lo que elimina y deroga la ley Ómnibus o lo que pretende eliminar y derogar, preguntarte a vos que venís del palo de la cultura hace muchos años, ¿qué significa la cultura en una sociedad? ¿Cuál es la importancia o el rol de la cultura? Mira, para mí es una de las políticas y de las acciones más importantes de una sociedad, porque no solo tiene que ver con la tradición de un país, con lo que heredamos, con lo que generamos y construimos, sino que también tiene que ver con un espacio en el que la sociedad puede encontrarse, mejorar la convivencia, juntarse a desarrollar una actividad que nos permite, en definitiva, vivir mejor. La cultura es, para mí, una herramienta maravillosa para mejorar las condiciones de vida de una sociedad. La cultura entendida en un sentido amplio, ¿no? Entendida en un sentido que va desde la educación hasta la actividad meramente artística o escénica. La cultura es un espacio muy amplio en donde nosotros como comunidad podemos encontrarnos, reconocernos y mejorar nuestra forma de vida, e inclusive en estos tiempos en donde todo tiene que ver con los números y la economía, la cultura además es una enorme generadora de recursos económicos para una comunidad, un país determinado, en donde la gente que consume genera recursos para que la gente que trabaja pueda vivir mejor, pero también para que las comunidades puedan desarrollarse. Así que, en principio, insisto, es una de las políticas y herramientas más importantes que tenemos en una comunidad, porque además es una actividad en la que no solo nosotros recogemos la mejor de nuestras tradiciones, sino que es una actividad en la que podemos mejorar nuestra convivencia y sentirnos mejor. Diego, ¿y el porteño cómo ve todo esto? ¿Cómo vive, ¿no?, la cultura? ¿Desde qué lugar por lo menos se posiciona el habitante de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, en la Ciudad de Buenos Aires el porteño tiene una valoración muy positiva e importante de la vida cultural que se desarrolla en la ciudad. Pues fíjate que las últimas encuestas de consumos culturales, insistiendo en que la gente vive cada vez más vinculada a los datos, muestra que cerca de 8 de cada 10 personas la considera fundamental para su bienestar personal. Y 7 de cada 10 personas la considera fundamental para la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, entendiendo que el vecino, el porteño, pero estoy convencido además de que quienes visitan la Ciudad de Buenos Aires la considera de manera muy importante para el desarrollo de su vida, bueno, es por eso que la ciudad tiene una actividad cultural muy intensa, muy activa, con mucho desarrollo en toda la ciudad, en donde tanto el sector independiente como el sector privado, como el sector público, desarrollan actividades muy fuertes y muy participativas, ¿no? En donde, por supuesto, siempre hay que mejorar, porque mejorar implica que muchas más personas puedan acceder, pero en definitiva hay una actividad cultural muy importante que el vecino, el porteño, la considera fundamental para su vida. Diego, ahora vos hablabas de estos números, de esta información, que hay una buena apreciación de la cultura en cuanto al bienestar personal y a la convivencia. Sin embargo, y ahora ya sí te llevo más al terreno de lo que propone la ley Ómnibus, se eliminan, entre otras cosas, el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, pese a que tienen financiamiento propio en gran parte. ¿Cómo puede afectar esto a la cultura? Bueno, a mí me parece que fundamentalmente lo que afecta es a la posibilidad de la promoción y de la creación artística y cultural en nuestro país, porque fundamentalmente estos son dos institutos que lo que hacen es promover la actividad creativa, el desarrollo de cada una de esas actividades. Y como bien decías vos, la promueven con recursos genuinos que no provienen necesariamente del Tesoro Nacional, sino de financiamientos
alternativos al Tesoro Nacional, es decir, cuentan con recursos que no tiene que el Estado, como hoy se critica tanto, asignarle para su funcionamiento. Y la verdad es que son institutos que vienen desarrollando una actividad en mejor o peor medida, pero vienen desarrollando una actividad muy importante para el quehacer cultural de nuestro país y para el desarrollo de aquellas personas que tienen ganas de crear en nuestro país una actividad cultural, una actividad artística, y que después además tiene un desarrollo no solo en nuestro país, sino en el exterior muy importante. Vos fíjate que actividades del Instituto Nacional del Teatro, inclusive actividades financiadas por el Fondo Nacional de las Artes, luego participan de festivales internacionales o de exposiciones y de ferias internacionales, y eso es y ha sido gracias a políticas que tienen que ver con el Fondo Nacional de las Artes. Más allá de los gobiernos, insisto, porque encima son entes autárquicos, es decir, pluralistas, en donde participan personas y se desarrollan actividades que apuntan a promover la diversidad de las ideas y de las propuestas. Es decir, creo que para mí hay una lectura muy equivocada y vinculada pura y exclusivamente a este concepto de recortar todo lo que el Estado puede apoyar en términos económicos, sin entender que el Fondo Nacional y el Instituto casi no reciben apoyo del Tesoro Nacional o del Presupuesto Nacional para su funcionamiento. Así que creo que es una mala lectura que lleva adelante una propuesta de una mala decisión en relación a no solo de financiar, sino dar de baja estos dos institutos y promover que la gente que forma parte de esos institutos trabaje en otros lugares. Y es decir, con esto sintetizo, desfinanciar la actividad, el desarrollo, la creatividad artística y cultural de miles y miles de personas en nuestro país que la tienen como una vocación y como una pasión. ¿Qué digo que va a pasar, ¿no? con toda esta situación, o por lo menos con toda esta gente? Yo lo que creo es que lo primero que tiene que pasar es una discusión honesta y sincera en la Cámara de Diputados y de Senadores acerca de esta ley, porque en principio es una ley, con lo cual ni siquiera está en el decreto, por ende hoy el Fondo y el Instituto siguen existiendo, tienen que estar funcionando y tienen que estar planificando una actividad. Yo confío en que los legisladores que entienden a la cultura como una herramienta como la que venimos definiendo, y que además forman parte de lo que yo defino los partidos con una concepción democrática en la Argentina, van a, por lo pronto, a rechazar la eliminación de estos dos institutos, y en todo caso creo que hasta se puede hacer una propuesta alternativa para todo aquello que un legislador pueda creer que funciona mal dentro del fondo y funciona mal dentro del instituto, porque insisto, son dos institutos que sin duda tienen que mejorar, y toda actividad tiene que mejorar, porque eso hace, valga la redundancia, mejora las propuestas, mucho más dinámico el funcionamiento. Puede uno tener una mirada crítica acerca de cómo vinieron funcionando estos institutos en los últimos 8 años, por decirlo de alguna manera, para involucrar a dos gobiernos de distintos colores, pero lo que no puede uno tomar como decisión es que para resolver un problema haya que eliminar de cuajo dos espacios que tienen prestigio internacional. El Fondo Nacional de las Artes, que fue creado en el 58 y en el que hasta Kennedy se interiorizó por su funcionamiento, es un instituto que nos prestigia en el mundo, por el cual han pasado los mejores artistas y más destacados artistas de nuestro país, que han recibido financiamiento y que gracias a ese financiamiento pudieron trascender. Lo mismo en el Instituto Nacional del Teatro, con un montón de artistas e inclusive obras que nos han representado en el mundo de la mejor manera. Es decir, hay que tener una mirada más vinculada a lo que es un proceso creativo y a lo que eso implica para nuestra comunidad como sociedad, y tiene que ver con poner en valor el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad, y que en eso la cultura es muy importante. Digo,
nosotros estamos esta radio funciona en un centro cultural que es el Centro Creativo El Obrador, y sabemos que de primera mano, digamos, que es un sector, el de la cultura, muy golpeado primero por la pandemia, que recién estaba empezando como a salir. También es un sector en el que los trabajadores y las trabajadoras en muchos casos tienen laburos informales, el famoso por amor al arte, y en ese sentido, digamos, estas modificaciones que establece la ley Omnibus sería un nuevo golpe, digo, porque también está el tema de bibliotecas populares, de que cambia el precio del libro, que ya no tiene que ser unificado. Digo, hay un avance con el mundo de la cultura bastante importante a partir de esta ley Omnibus. La pregunta en realidad está pensada en, ¿están tejiendo redes como para hacerle frente a esta nueva, podríamos decir, ola, ya sea con la política para explicarle la importancia y también entre el universo de la cultura tan amplio que vos describías antes? Sí, el universo de la cultura o el sector cultural de nuestro país está construyendo, vamos a ponerle un nombre, en estado de alerta permanente en relación a qué pueda pasar con este proyecto de ley. Uh-huh. Pero por sobre todas las cosas hay como una decisión muy importante de empezar a dialogar con nuestros legisladores, que son quienes en definitiva tienen que tomar la decisión acerca de qué hacer con este proyecto, ¿no? Uh-huh. En donde podamos no solo explicar la importancia de estos dos institutos, sino la importancia de por qué hay que seguir afianzando o mejorando estos dos institutos en nuestra ciudad. Y por supuesto hay una red muy fuerte que se construye en cada uno de los sectores o subsectores dentro del sector cultural para construir, vuelvo a decir, fortaleza a la hora de defender, en definitiva, defender el financiamiento de la cultura en nuestro país, ¿no? Hay una cosa que nos está pasando últimamente, es que mucha gente, viste, habla por leer o por lo que le llega y no por interiorizarse y buscar un poquito de información respecto de cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí. Veíamos nosotros en este tiempo un montón de gente diciendo, y bueno, que los artistas empiecen a laburar por su lado, y bueno, que presenten un CV, como si supieran de dónde surgen los recursos del Fondo Nacional de las Artes, como si creyeran que los recursos del Fondo Nacional de las Artes o del Instituto surgen pura y exclusivamente del Estado, sin saber que el Estado casi no los financia, ¿no? Ese es un problema cultural que tenemos en la Argentina desde hace, diría yo, un tiempo importante, para no ponerlo en años, en donde la gente solo se maneja o se guía por la información que le llega sin ir a la fuente, sin investigar, sin informarse de distintos lugares para poder hacer una síntesis respecto de esa información que llega. Y eso es muy preocupante porque vos tenés que pelear contra una opinión pública, por decirlo de alguna manera, totalmente desinformada o totalmente o propagando una información errónea, y al mismo tiempo convencer nuevamente o tratar de hacer un esfuerzo para que nuevamente el Parlamento entienda la importancia de la cultura. Así que ese es un desafío que también como red estamos construyendo, quienes entendemos que hay que fortalecer al sector. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, frente a ya la precariedad que el sector cultural tenía en este último tiempo y que por su dinámica también es difícil encontrar una forma para darle más formalidad, por decirlo de alguna manera, bueno, si esto viene a poner en peligro aún más el desarrollo de esa actividad. Vos fíjate, nombrabas lo del precio del libro, ¿no? Sí. La Ciudad de Buenos Aires es la primer capital del mundo en librerías. Sí. Con lo cual, en librerías, ¿por qué? Porque existen muchas librerías que son librerías de barrio, que son librerías que no forman parte de las grandes cadenas de las multinacionales, que son aquellas que además te presentan libros de editoriales independientes, sí. Que además conviven con grandes editoriales para que también tenga un poco de potencia. Bueno, esta modificación viene a poner en peligro todo ese desarrollo, porque por supuesto la posibilidad de una librería independiente o más comunitaria o de la periferia y no del centro, por decirlo de alguna manera, le es difícil poder competir con los monstruos financiados por las multinacionales que te ponen volúmenes
y que te hacen una competencia de precio totalmente desigual. Cuando lo que viene a promover justamente el precio fijo, que se quiere eliminar, es que la competencia esté en otro formato, ¿no? Que esté en otro lugar, que esté en cómo esa librería te atiende, en cómo esa librería te explica lo que te está vendiendo, en cómo esa librería hace que vos sientas que en ese lugar tenés que comprar el libro y apoyar ese pequeño emprendimiento. Entonces, ahí también hay un problema vinculado con este concepto de que todo pasa por la competencia vinculada a lo económico y no hay detrás una mirada acerca de lo humano, te diría yo, ¿no? De lo cultural en definitiva, que es lo que nos hace más humanos también, ¿no? Diego, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Pasaba Diego Berardo, gestor cultural y exdirector del Centro Cultural San Martín, analizando un poco el impacto que tendría esta ley ómnibus en caso de aprobarse estos artículos vinculados con, decíamos, el libro, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, etcétera.